a que abran sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a estar allí compartiendo la palabra en este precioso pasaje que estuvimos viendo desde el domingo pasado. Efesios capítulo 6, y dice la palabra en el versículo 10 hasta el 14. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, si hay algo importante en una guerra, es estar atento al estado de ánimo de las tropas. Porque si hay algo, un arma que el enemigo utiliza, un arma bien efectiva, se llama el desánimo. Se llama el desaliento. Usted se imagina que usted vaya a una guerra, que usted vaya a una batalla, y cuando está involucrado en aquel momento, cuando usted mira para atrás, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Hay una película de dibujos animados que salió hace ya varios años. Yo creo que ya cumplió 20 años, el Shrek. ¿Cuántos han visto el Shrek? Yo creo que la mayoría lo ha visto. Algunas caras sonrientes por ahí. Hay un momento en que todos los aldeanos se reúnen junto con un soldado y van a matar al Shrek. Y vienen todos delante de él y dicen, y agarra el soldado y dice: por la orden de Lord Farquhar, en estos momentos vamos a tomarte prisionero. Y el hombre, leyendo todo aquello, en algún momento el Shrek se para y dice: sí, tú y cuántos más. Y dice: yo, y cuando mira para atrás, ya todo el mundo se le había ido. Todo el mundo se había quedado solo. Ahora, usted se imagina que en medio de una batalla, en medio de la guerra, sale a nuestra hermana Ana: vamos a la batalla, mis valientes. Y cuando mira para atrás, ¿y dónde están los demás valientes? Hermanos míos, si hay algo que hace a las personas declinar en su fe, si hay algo que hace a las personas dar marcha atrás en su fe, es el desánimo, el desaliento, que viene causado por el temor al enemigo que usted va a enfrentar. Porque cuando estamos hablando en un momento lejos de la batalla, vamos a pelear, y cantamos bien contentos: vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Lo cantamos, pero qué lindo es cantarlo, alabar al Señor con ello. Pero hermanos míos, cuando estamos en medio del conflicto espiritual, cuando estamos en medio de la batalla, muy a menudo las fuerzas decaen y tenemos la tendencia a retroceder. Y es muy común ver en las películas de guerra, en las películas bélicas, cuando un ejército está desanimado, encontrar que su general los reúne y les da un discurso. Y por lo general en las películas esos discursos son impactantes y las personas entonces recobran ánimo y van a continuar la batalla. Bueno, algo parecido a eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Pablo les está escribiendo a los cristianos y les está hablando a los cristianos de Éfeso cuál es su posición en Cristo, cuáles son o cuál es su herencia espiritual, cuáles son las riquezas que tenemos en gloria, qué es lo que Dios nos ha dado como ser cristianos, dónde estamos como cristianos. Pero también Pablo les habla de lo que significa ser cristiano a la hora de enfrentar un mundo espiritual. Y hay momentos en que las personas se desaniman, pero Pablo usa estas palabras como ese general que está arengando a su ejército a continuar en la batalla. Y vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 11 que dice Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué cosa? Para que puedan estar firmes. Para que puedan estar firmes. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Estar firmes. En el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Es decir, que estas palabras tienen un propósito, hermanos: animar a los cristianos a estar firmes, porque tristemente hay momentos en que la debilidad espiritual, el desaliento, el desánimo viene a nuestras vidas, y nuestra tendencia, ¿cuál es? No es a continuar luchando, sino a decaer, a que nuestros brazos decaigan, a que nuestras rodillas se paralicen, a que haya el desánimo. Pablo está exhortando, Pablo está animando a aquellos cristianos, porque tristemente, hermanos míos, muy a menudo estamos escuchando la voz del diablo. Y yo te voy a decir algo, y entiende bien esto: el diablo no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre tu vida. El diablo no puede poseerte, pero el diablo puede engañarte. El diablo puede manipularte. Cuando tú das oído a la voz del diablo, el diablo va a llegar y te va a decir: caramba, tú eres un fracasado, tú eres un inútil, eres un torpe, eres un mediocre, tú no vas a tener éxito, tú no vas a salir adelante, tú no eres nadie. Ahora, ciertamente, cuando usted reconoce esto y se pone en las manos de Dios, usted va a ser victorioso. Pero cuando usted simplemente se queda con estas palabras: soy un mediocre, no puedo lograr nada, y no pone su vida en las manos de Dios, entonces usted va a ser un cristiano derrotado. Pablo, hermanos míos, está alentando a los cristianos para que estén firmes y entiendan que nuestra dependencia no es de nosotros, sino tenemos que depender de Dios, tenemos que depender del poder de Dios. Es lo que dice este pasaje: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en nuestras fuerzas nada vamos a poder hacer, en nuestras fuerzas nada vamos a lograr. Y cuando usted va a la palabra, usted se va a encontrar que todos los que lograron algo en la Biblia es porque dependieron de Dios, es porque se pusieron incondicionalmente en las manos de Dios. David, este gran hombre con el corazón conforme al de Dios, cuando usted habla de David, lo primero que viene a su mente, ¿qué cosa es? David venciendo a Goliat. David venciendo a Goliat. Pero David entendía de que él era nada. Cuando todo el mundo lo vio, dice: pero este muchachito, y se rieron de él. Este muchachito, este es un... ay. Pero David era un hombre que confiaba, un joven que confiaba en el Señor. Y cuando él fue a enfrentar al gigante, el gigante se rió también. Dice: pero ¿y este mocoso de dónde lo han sacado? ¿Pero acaso soy yo un perro para que tú vengas con un palo? Y eso también lo molestó. Pero David, amados hermanos, se acercó a Goliat y le dijo estas palabras: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, que tú has ofendido. David dice: yo no puedo, yo no soy, nada voy a hacer. Pero David pudo estar firme. ¿Por qué? Porque él fue en el nombre de Jesús, no confiando en su fuerza, sino confiando en el poder de Dios, en la autoridad de Dios, en el Dios Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, en este pasaje de Efesios 6, Pablo le está diciendo a los cristianos: miren, si ustedes van a enfrentar la batalla, o de hecho ustedes están en medio de una batalla, necesitan fortalecerse en el poder de Dios. De hecho, Dios le ha dado los recursos. Hermano, entiende esto que te estoy diciendo. Dios te ha dado los recursos para que tú los tomes y des uso a esos recursos. Usted se imagina que usted vaya a la guerra sin ningún recurso, sin ningún arma. Hay una película que es un clásico que se llama Enemigo al acecho. Es un clásico sobre un francotirador ruso. Y cuenta, en la película se ve que era una realidad. No habían tantas armas y a 2 o 3 le daban armas y le decían a los demás: arriba, vayan a la guerra y recojan las armas de los muertos que encuentren en el camino. ¿Usted se imagina eso? Era una masacre, la mayoría los mataban. Pero hermanos, Dios no ha hecho eso con nosotros. Dios te ha dado los recursos para que tú enfrentes la batalla. Dios te ha dado a ti, te ha puesto en las manos los elementos para que tú luches, para que tú pelees, pero sobre todo para que vivas en victoria, porque Él ya te dio la victoria. Él ya te dio la victoria. Ahora tú necesitas, en medio de la batalla, apropiarte de esa victoria, confiar en Él y seguir adelante y mantenerte firme. Y para ello, el primer elemento que Dios nos ha dado, dice este pasaje, se llama el cinturón de la verdad. Mira cómo dice la palabra en este pasaje:
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, algunos piensan que cuando Pablo escribió esta carta, Pablo tenía delante un soldado romano. Recuerdan, Pablo estaba preso, Pablo sabía bien lo que era la armadura de un soldado, y Pablo podía contemplar esta armadura. Y el primer elemento que él usa en sentido es el cinturón del soldado. Ahora, ¿cuál era el propósito del cinturón? ¿Cuál era el propósito del cinturón? El cinturón del soldado no era un adorno. No es que ahora, por ejemplo, hay hermanas que se ponen un vestido y me dicen, bueno, deja ponerme este cinturoncito que se me va bonito, o no me pongo cinto. A veces mi esposa se pone un vestido y dice, ¿me queda bien este cinto? O me pongo otro, o no me pongo cinto. Es algo bonito. No, en la armadura del soldado, el cinturón no era una opción, era una necesidad. Y en primer lugar, este cinturón le ayudaba a mantener ajustada su túnica. Ustedes recuerdan que en aquel tiempo, lo que han visto películas, lo que han estudiado un poco, no era como los tiempos nuestros, que hay un pantalón, que hay una camisa, que hay chaqueta, que hay antibalas. No, eran unas túnicas. Y cuando esa túnica estaba suelta, era un poco incómodo correr. Usted se imagina que usted esté corriendo con algún vestido, no. Entonces el cinturón le ayudaba a ajustarse al cuerpo el vestido. Por otra parte, el cinturón era muy importante porque el cinturón le ayudaba para llevar y cargar su espada. Estaba la vaina y allí su espada iba y podía tener las manos libres y tener acceso a su espada todo el tiempo. Pero algo bien interesante es que el cinturón militar romano también era un símbolo de estatus en el primer siglo. Los soldados llevaban el cinturón todo el tiempo, estando en servicio o fuera de servicio, por lo que el cinturón llegó a ser un elemento de identificación. De hecho, se convirtió en algo tan importante en la identidad de los soldados que a veces los oficiales superiores le privaban a los soldados de su cinturón como una manera de castigo, como una manera de humillación, una humillación pública. Cinturón era clave. Ahora dice la palabra de Dios en este pasaje, ceñíos, la palabra, vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es el cinturón de la verdad? Recuerdo allí en Juan capítulo 19, recuerdan el pasaje cuando Jesús está delante de Pilato y Jesús dice, yo soy la verdad y el que oye la verdad. En ese momento dice Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta que muchos han hecho durante mucho tiempo. ¿Qué es la verdad? La verdad, mis amados hermanos, se puede definir de la siguiente manera: como un estándar absoluto que mide la realidad. Es un estándar absoluto por el cual la realidad es medida. Y cuando usted dice que algo es un estándar absoluto, es decir, que lo que no entra dentro de ese estándar, entonces está equivocado. Por ejemplo, hay el kilogramo. ¿Sabe lo que es un kilogramo? Usted va a comprar algunos vegetales, usted va a comprar carne, usted va a encontrar ahí que dice 1 kilogramo vale tanto. Pero usted va a ir a otro lugar y va a ver el kilogramo vale tanto. Pero todos los kilogramos, bueno, deben de tener la misma cantidad de gramos. Si no tiene la misma cantidad de gramos, entonces no es un kilogramo. No es un kilogramo. Ahora, el hecho de que otras personas quieran vender kilogramos con menos gramos no quiere decir que su kilogramo esté correcto. No sé si entienden un poquito el trabalengua. Vamos a ponerle otro ejemplo. Ahora tenemos teléfonos celulares
que simplemente a usted mirarlo, usted dice, bueno, son las 12:04. Cuando cambia la hora, cuando hay un cambio de hora, ya el teléfono, como está conectado a una red de internet, como está conectado a una red, el teléfono cambia automáticamente la hora. De hecho, si usted ve que el reloj acá tiene las 12:05, pero el teléfono tiene las 12:04, usted confía en que el teléfono está correcto porque está conectado. Ahora, pero en los tiempos en que usábamos los relojes de cuerda, aquellos relojes de cuerda que usted se levantaba por la mañana y le daba, y si le daba demasiado le partía la cuerda y se rompía, tenía que decir, no, dale 4 nada más, dale para acá, no le des tanta vuelta. Entonces esos relojes también tenían la cuestión de que se atrasaban. Y yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria que tuve mi primer reloj y todo el mundo estaba comparando, no, porque el mío tiene las 12:05, el otro no, las 12:04, no, porque era las 12, y todo el mundo tenía una hora diferente. ¿Por qué? Porque era un reloj de cuerda, porque el reloj de cuerda a veces no era tan exacto. Pero ¿qué es lo que teníamos que hacer todas las mañanas? En Cuba había una emisora que se llama Radio Reloj. Radio Reloj está conectada a un centro nacional donde la hora está siendo monitoreada todo el tiempo. Ahí está, no hay, ese es el estándar. Ahora, cuando yo me levantaba por la mañana decía, son las 6:50, yo encendí el radio y comparaba mi hora con la hora del estándar. Si el estándar me decía, son las 12:52, yo arreglaba mi reloj. Ahora, la cuestión es que muchas veces usted, o en aquellos tiempos, la gente decía, no, mi reloj está bien y yo no necesito compararlo con Radio Reloj. De hecho, la gente decía en broma, ellos me llaman a mí para consultar la hora. Ahora, el hecho de que usted tenga un reloj que tenga una hora, no quiere decir que esa sea la hora correcta, si no está emparejada con el estándar. No importa que tú lo tengas hace mucho tiempo, no importa si el reloj te lo regaló tu mamá, no importa si el reloj te costó caro, no importa, fíjate bien, si todos en la iglesia tienen la misma hora, pero si no es la hora que está emparejada con el estándar, esa hora está mal. Esa hora está mal. Hermanos, de esta misma manera, la verdad es un estándar absoluto que mide la realidad. Y si tu realidad no está emparejada con ese estándar absoluto, te voy a decir algo, estás mal. Y esto es algo, hermanos míos, que tenemos que entender. No importa lo que tú creas, no importa lo que tú pienses, porque a veces pensamos y que estamos bien. Pensamos que estamos en la verdad porque nos emocionamos, porque pensamos que estamos bien. Pero hermanos, la verdad, aunque no esté en nosotros, es verdad. No importa, de hecho, muchas veces la verdad va por encima de los hechos. Y usted dirá, pastor, ¿qué está queriendo decir que la verdad va por encima de los hechos? Hay un amigo que él partió con el Señor ya hace unos años. Y él va al médico. Tenía un dolor en un costado. Y el médico le dice, no, eso es un plastón. Eso fue lo que dijo el médico, es un plastón. Él se fue con su verdad en su mente porque era un plastón, fue para su casa, se empezó a tomar pastillas, empezó porque era un plastón en su cuerpo. La realidad era otra. Para él su realidad era que era un plastón, ciertamente era un cáncer y en 2 meses, menos de 2 meses, partió con el Señor. No importa lo que tú creas, no importa, hermanos míos, que los hechos que tú estés mirando y analizando digan algo. Para el médico era una cosa, pero la realidad era otra. Hermanos, la verdad absoluta dice algo y nosotros tenemos que medir nuestra realidad por esa realidad absoluta. No importa lo que diga, no importa nuestras emociones, porque nuestras emociones varían según nuestro conocimiento. Tus emociones varían según lo que tú conozcas. Nuestro conocimiento es bien limitado.
Nosotros vemos y analizamos lo que tenemos solamente delante de nuestros ojos, pero la realidad va mucho más allá. Hoy nos estamos reuniendo aquí en este templo, acá arriba. ¿Pero por qué? Porque allá abajo se está construyendo. Ahora, la mayoría de los que estamos aquí tenemos una idea de lo que está pasando allá abajo. ¿Pero tú tienes pleno conocimiento de lo que está sucediendo? No, porque no has bajado. Hay hermanos que nos han dicho, pero pastor, vamos a bajar así mismo, vamos a ir para allá así mismo. Pero después cuando han llegado dicen, no, espérate, no podemos bajar todavía. ¿Por qué? Porque la realidad que yo conocía no es la misma que tenemos delante. Entonces, amados hermanos, después de este trabalengua, ciertamente dice la palabra, tenemos que ceñirnos con la verdad. Pero ¿cuál verdad? La única verdad, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Para poder estar firmes y no claudicar, debemos ajustar nuestra vida con la verdad que es la palabra de Dios, la única verdad absoluta. No existe otra verdad. No importa si nos gusta, no importa si no nos gusta. Existe una sola verdad y con ella debemos de ajustar nuestra vida. Con ella debemos de ajustar la vida cristiana. Hermanos míos, muchas veces nuestra realidad está equivocada. Yo veía en estos días un documental sobre el Triángulo de las Bermudas. Y en una ocasión hubo un grupo de aviones que se perdieron. Y según algunos que hicieron un estudio, encontraron que una de las razones por las que los aviones se perdieron es que llevaban muchas horas volando. Estaban por encima del mar. El mar, usted lo mira abajo, es azul. Él mira el cielo, es azul. Y llega un momento, según estos especialistas, entienden que mientras usted está volando el avión, arriba azul, abajo azul, llega un momento en que usted no sabe si usted está para abajo o está para arriba, porque sus sentidos se quedan dañados por lo que usted está viendo. Mis amados hermanos, muy a menudo estamos viendo las cosas de forma equivocada. Y el diablo está tratando por todo lo posible de hacerte ver las cosas de forma equivocada. El mensaje que tú estás recibiendo del diablo constantemente es para que tú no veas la realidad de lo que tú estás viviendo. El diablo te está mandando un mensaje constantemente para que tú veas una realidad equivocada. Y cuando tú tomas una realidad equivocada, vas a tomar entonces decisiones equivocadas conforme a esa realidad. Vas a tomar decisiones equivocadas. Dice la palabra del Señor, allí en un pasaje bien conocido, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 al 5, dice, porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren qué pasaje más precioso e interesante. Dice la palabra, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, no estamos en una batalla que es conforme a la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, no son de carne y hueso, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, son armas espirituales. Ahora, ¿qué tipo de fortalezas? Dice, derribando argumentos y toda altivez. Dice el apóstol Pablo que en nuestra mente, porque ahí es donde está la batalla, se levantan argumentos, se levanta altivez, argumentos en contra de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. Ahora, la idea cuando usted lee el pasaje es que en la mente del cristiano se van levantando paredes que van aislando en diferentes partes, van aislando y dejando a un lado el conocimiento de Dios. Mira cómo dice, derribando argumentos y todo el día que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
Hermanos, dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad. ¿Y qué cosa? La verdad os hará libres. ¿Pero qué verdad? La única verdad absoluta, que es la verdad de Dios. Que es la verdad de Dios. Ahora, en tu mente se van a levantar argumentos, se van a levantar barreras en contra de esa verdad. En tu mente se van a levantar argumentos que el diablo va a ir mandando. Recuerda, hermano, fíjate, Satanás no te puede controlar, porque él no te puede poseer, porque él no tiene ninguna autoridad sobre ti. Pero ¿cuál es la manera de que Satanás va a tratar de destruir tu vida? Poniendo en tu mente argumentos, poniendo en tu mente ideas, poniendo en tu mente elementos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Ahora, si tú no estás fortalecido y fortalecida en la verdad absoluta de Dios, ¿tú sabes lo que va a ir pasando? Que esas barreras van a ir dejando a un lado lo que tú sabes de Dios y te van a ir alejando de Él. ¿Recuerdas el primer pecado? El pecado de Adán y Eva. Cuando Eva comenzó su diálogo con la serpiente no vino y la poseyó y la controló. No, fue un diálogo. Un diálogo donde la serpiente estaba usando las palabras que Dios había dicho, las estaba torciendo para cambiar la forma de Eva de entender la realidad. Con que Dios os ha dicho que no pueden tocar ningún árbol del huerto. Y Eva le dice: no es que no podemos comer de cualquier árbol del huerto. El único que no podemos comer ni tocar. Y fíjense, ahí llegó Eva y tergiversó la realidad de Dios. Dios no le había dicho que no podían tocarlo, simplemente que no podían comerlo. Pero ¿qué hizo el diablo? Comenzó a torcer la forma de pensar de Eva, poniendo argumentos en su mente. ¿Para qué? Para convencerla, para alejarla de el conocimiento de Dios. Es por eso, hermanos, que dice la palabra que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad absoluta de Dios. Y como dice aquí en 2 Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que venga a tu mente, tú sabes lo que tienes que llevar. Llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, llevarlo a los pies de Cristo, que sea conforme a Cristo, que sea conforme a su palabra. Dice la palabra ahí en el libro de Romanos capítulo 10, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que tú oyes la palabra de Dios, la verdad es revelada a tu vida. E entonces cuando la verdad es revelada, dice la palabra, la verdad os hará libre. Tu fe va creciendo porque vas conociendo la verdad absoluta, vas conociendo al Dios Todopoderoso más y más cada día. Hermanos, Satanás está haciendo todo lo posible para que tú te desanimes, para que tú retrocedas en tu vida espiritual. Y es una batalla fuerte. Y esta batalla está en la mente. Constantemente el diablo está mandando mensajes, está mandando información, está mandando mensajes subliminales a tu mente y a tu corazón. ¿Para qué? Para que tú cambies tu manera de pensar. Ahora, Pablo le dice a los cristianos: simplemente ciñan su vida. Pónganse, en otras palabras, si fuera en estos tiempos, apriétate el cinto. ¿Pero qué cinto? Aprieta tu vida con la palabra de la verdad. La única palabra que es verdad, la palabra absoluta. Ahorita estaba conversando con el pastor Solís, cuando salí en la mañana, venimos a organizar esto acá, y cuando salimos lo encontré por allá afuera. Él iba para su iglesia, coincidimos y estábamos conversando. Y en el medio de la conversación salieron temas del mensaje, la predicación, de los temas. Y en ese momento Víctor hace una referencia. Dice: porque estaba viendo que hay muchas personas que ahora dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Ese es un engaño del diablo. Porque si tú crees en Dios y no crees en la palabra inspirada, entonces, hermano mío, te voy a decir como me decía mi abuelita: estás embarcado. Estás embarcado. La palabra de Dios
es la única verdad absoluta, inspirada por Dios. Y si tú la quitas de la ecuación, ya no tienes nada. Lo que tú creas de Dios y de su palabra lo va a definir todo en tu vida. Lo que tú creas de Dios y de su palabra. Porque el diablo quiere quitar la palabra de Dios del medio. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya él quite la palabra, ya lo quitó todo. Ya lo quitó todo. Porque este estándar, el estándar absoluto por la cual la realidad es medida, necesita estar presente. Si no, no tenemos nada. Hace un tiempo atrás estaba viendo un libro de un personaje que es hasta medio pariente mío, es apóstol. Y él decía, porque Dios no nos ha revelado todo en su palabra, en ese libro. No nos ha revelado todo en su palabra, pero ¿por qué? Y la razón es la siguiente: Él le ha dejado a sus apóstoles para que sus apóstoles también den revelación. Ahora, cuando usted quita la Biblia como norma absoluta y le da la posibilidad a los hombres, por muy el título de apóstol, de profeta, de lo que tenga, le da la posibilidad a esos hombres de emitir una nueva revelación, ya entonces, hermanos míos, la norma absoluta dejó de ser absoluta, y si dejó de ser absoluta, ya entonces esa norma no es verdad. Hermanos míos, ¿por qué tú crees que el diablo te pone tantos tropiezos cuando tú tienes que venir a la iglesia? Piensa por qué el diablo te pone tantos tropiezos cuando tú quieres venir a adorar, cuando tú quieres venir a estudiar, cuando tú te quieres sentar a leer la Biblia, te pone tantos tropiezos. ¿Por qué cosa es? Simplemente una razón, hermano. Mientras más en contacto tú estés con la verdad, mientras más involucrado tú estés con la verdad, tu vida va a ser más libre y va a estar más ajustada y más centrada. Un cristiano que no lee la palabra, que no estudia la palabra, que no aplica la palabra en su vida, te voy a decir algo, perdóname, pero no es cristiano. No es cristiano. Es imposible ser cristiano sin tener en su vida la revelación de Dios, sin experimentar, sin buscar a Dios a través de su palabra. ¿No? Hermanos, este pasaje dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. El apóstol Pedro también nos exhorta a estar firmes en la verdad. Son tiempos, los cristianos siempre han vivido tiempos difíciles, tiempos de batalla. Son tiempos, hermanos, donde no podemos dejar de caer nuestra vida ni nuestro esfuerzo en la palabra, en la verdad del Señor. Él nos ha dejado la verdad. Él te ha dado la verdad. Ahora, como cristianos, debemos de ajustar nuestras vidas a la verdad y no la verdad a nuestras vidas, que es un error muy común. Gente tratando de ajustar la palabra a su vida y no su vida a la palabra. No seamos como esas personas. No seamos de esa manera, sino que ajustemos cada elemento de nuestra vida con la verdad, la palabra de Dios. Y entonces nuestra armadura va a estar sujeta, va a estar preparada para enfrentar la batalla. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios permita que en medio de esta batalla, en medio de esta lucha, nuestras almas puedan estar firmes, ceñidas con la verdad. Que el Señor les bendiga en esta mañana.